El Imperio Aqueménida. Menos antiguo que los anteriores, pero igual de excelso. El primer, y más extenso, de los imperios de los persas se extendió por multitud de estados, desde Irán a Egipto, pasando por Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina e incluso Grecia. Debía su nombre a la dinastía que lo gobernó, fundada por un personaje semilegendario que, según identificaba Platón, habría sido hijo de Perseo y Andrómeda, antepasados de los persas en la mitología griega. El Antiguo Egipto. Egipto es un don del Nilo, diría Heródoto. Por supuesto, no podía faltar la cultura que nació a orillas de este río. Poco se puede decir que no se haya dicho ya de esta fascinante civilización de la que siguen descubriéndose cosas. La complejidad de sus enterramientos, sus dioses, sus faraones y, en general, su riqueza histórica que terminó con Cleopatra y la picadura de un áspid. Quizá una de las cosas más peculiares de Egipto es, cómo, a lo largo de 3.000 largos años los que formaron parte de su imperio se sintieron siempre unificados en una historia común. La antigua China. Otra cuna de la humanidad, también nacida a orillas de un río, en este caso el amarillo. Las primeras dinastías, Xia, Shang, Zhou, surgieron hace aproximadamente unos 5.000 o 6.000 años y se funden entre la historia y el mito, pues no quedan muchos registros históricos. Como suele suceder en la historia del ser humano, al mismo tiempo que los sumerios, ellos inventaron su propia escritura y después difundieron a otras zonas cercanas como Japón o Corea. La civilización sumeria es considerada la primera y más antigua civilización humana. A pesar de que su origen sea incierto, ellos fueron los primeros en poblar el sur de Mesopotamia y en desarrollar una sociedad con una complejidad suficiente como para ser considerada una civilización como tal. Se cree que la civilización sumeria surgió en el año 3.500 AC y se fundaron importantes ciudades que aparecen en la Biblia, además de templos con forma similar a una pirámide donde tenían lugar sus ritos religiosos. Fue también la civilización sumeria la que creó una escritura cuneiforme que la diferencia de otras sociedades. La civilización babilónica. Los babilonios llegaron a la región mesopotámica procedentes del Golfo Pérsico en el 1800 a.C. Fue seguramente la primera civilización en desarrollar una sociedad con clases sociales, apareciendo así los esclavos, pero más allá de esto fue una civilización que progresó enormemente en ámbitos como la arquitectura, la astronomía o las matemáticas y además idearon el conocido como Código de Hammurabi en honor al rey, una especie de compendio de 282 decretos que de acuerdo a los historiadores es la base del sistema jurídico actual. Las leyes nacieron en la civilización babilónica. La antigua Roma, la civilización cuya caída puso fin a la Edad Antigua. El Imperio Romano. La civilización romana nació en la actual ciudad de Roma, fundándose en el siglo VIII a.C. tras una agrupación de los pueblos que vivían en la actual Italia. El Imperio Romano no solo conquistó toda Europa, el norte de África y parte del Oriente Próximo, siendo así la civilización antigua más fuerte de todas. Su idioma, el latín, fue la lengua madre de muchos idiomas modernos como el italiano, el español, el portugués, el catalán o el gallego, además de ser la cuna del cristianismo. Heredaron gran parte de su cultura de la antigua Grecia que conquistaron en el año 146 a.C., absorbiendo así sus tradiciones, filosofía y mitología. Finalmente el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo, cuando Flavio Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al emperador Rómulo Augusto y tomó el control del gobierno, poniéndole fin a la Edad Antigua. Civilización mayas. La cultura maya comenzó junto a la dinastía Shang. Los mayas vivieron desde alrededor de 1200 a.C. hasta 250 a.C. en áreas de América Central y México, en la actualidad Guatemala, Salvador, México, Belice y Honduras. La antigua civilización maya floreció alrededor del 2600 a.C. una vez establecida. La civilización se convirtió en una de las civilizaciones más complejas que se caracterizó por un auge de la población de aproximadamente 19 millones de personas en su apogeo. Los mayas idearon su método de escritura para el año 700 a.C. y utilizaron los escritos para crear un calendario solar sobre piedras. Eran astrónomos dotados que calculaban fechas estudiando el movimiento de los cielos. Aztecas.
Los aztecas no se consideraban civilizaciones antiguas según el estándar europeo. Sin embargo, se encontraban entre las personas más antiguas, más organizadas y poderosas de las Américas. Entraron en escena cuando los incas comenzaban a afirmar su dominio en América del Sur. Se basaron principalmente en el México actual, pero también se extendieron a América Central. Su ascenso casi coincidió con la caída de los mayas. La civilización azteca estaba en su apogeo a principios de 1500. Cultura griega. Se utiliza el término cultura griega para identificar a la civilización que habitó Grecia en la Edad Antigua. Se trata de una de las civilizaciones antiguas más importantes, debido a su influencia en otras sociedades contemporáneas a ella y en la sociedad occidental posterior. La cultura griega habitó el sudeste de Europa y las islas del Mediterráneo oriental hacia el siglo XII a.C. Allí tomó rasgos culturales de las antiguas civilizaciones minoica y micénica. Se extendió por la costa de Asia Menor y más tarde por otras islas del Mediterráneo occidental, hasta que fue conquistada por los romanos en el siglo II a.C. Fomentaron el desarrollo del arte, la arquitectura y la literatura. Mesopotamia. Mesopotamia fue la primera civilización que surgió en la historia humana. El área se estableció entre los ríos Tigris y Eufrates y se encuentra entre Asia Menor y el Golfo Pérsico. La región es conocida por su tierra agrícola fértil. La civilización se remonta a 10.000 a.C. cuando la gente de la zona descubrió el concepto de agricultura y comenzó a domesticar animales. Mesopotamia dio origen a la literatura escrita y varios otros inventos como el arte, la cultura y el comercio. La línea de tiempo de la antigua Mesopotamia se estima entre 3300 a.C. y 750 a.C. con los babilonios, sumerios y asirios que desempeñan papeles clave en la civilización.